Me fijé en internet, en la página del obispado, la hoja de vida, como dicen en Colombia, o el currículum del padre Gabriel. No están los libros que escribió, que son como 5 o 6, pero hay algo que me hubiera gustado que esté en ese currículum. Y es lo que nosotros como familia hemos experimentado. Y seguramente si usted lo conoce también le pasó. Conocerlo es amarlo. Con ustedes, nuestro párroco, vicario de la diócesis, el padre Gabriel Mestre. Bueno, un gusto y le agradezco a los organizadores del discipulado de familias carismáticas por poder tener este espacio, de poder compartir una pequeña reflexión en torno a este tema de la misericordia en la Biblia, que le hemos dado el título, y con lo cual vamos a ver muy brevemente una cuestión general del tema de cómo. El tema de la misericordia que nos convoca el Papa Francisco a celebrar de manera particular este año, pero que es un tema de siempre, porque es un tema que está en la Sagrada Escritura y que alimenta nuestro corazón y nuestra vida, puede ayudarnos para crecer y para madurar. El canto que hicimos a la entrada, justamente, decíamos que somos la generación que danza a causa de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que entra en nuestra vida, nos hace danzar, nos hace celebrar al Dios de la vida. Entonces uno podría entrar desde distintos lugares al tema de la misericordia. Vamos a hacer una cosa muy simple, vamos a ver un texto del Nuevo Testamento. Y si nos queda tiempo, vamos a ver un texto del Antiguo Testamento para meternos en el tema de la misericordia. En vez de hacer por ahí explicaciones teóricas, vamos a ir directamente a la palabra y dejar que la palabra nos hable, nos diga, nos sugiera, nos invite a entender realmente el tema de la misericordia. De manera particular, este texto que vamos a ver tiene que ver con la misericordia y el perdón, dos temas que están profundamente relacionados. Misericordia y perdón, misericordia y reconciliación, misericordia y amor, misericordia y justicia. Son dos palabras que siempre van de alguna manera de la mano. Entonces, vamos a hacer un intento de profundización a la luz de este texto de la palabra. Lo leo. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía.
lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto que seguro lo hemos escuchado o leído más de una vez. Teníamos una cierta idea. Vamos a profundizarlo para que nos diga lo que Dios quiere decirnos de manera particular hoy a cada uno de nosotros. Este texto que está en el Evangelio de Mateo está en el cuarto discurso del Evangelio de Mateo. Mateo tiene una particularidad. Para presentar las enseñanzas de Jesús, lo hace en 5 grandes discursos. La primera parte, el Evangelio de la infancia, la parte final, la pasión, muerte y resurrección del Señor, y al medio hay 5 grandes discursos. ¿Por qué? Porque Mateo, cuando presenta la buena nueva del Evangelio, se la presenta a cristianos que vienen del judaísmo. Y los judíos le daban mucha importancia a la primera parte de la Biblia, de ellos, nuestro Antiguo Testamento, que llamamos Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Entonces, Mateo dice, bueno, tengo que ayudar a que los judíos acepten a Cristo. ¿Cómo se los voy a presentar? Se los voy a presentar en 5 grandes discursos para que la cabecita y el corazón del judío tenga como una cierta familiaridad. Entonces, las cosas que Mateo escuchó, vio de Jesús, las que le transmitieron algunos otros de los discípulos. Cuando Mateo tenía gripe y entonces no salió ese día con Jesús, digamos, los discípulos le contaron algo que no habían escuchado. Todo ese material, cuando tiene que presentarlo, lo hace en 5 grandes discursos. El texto que acabamos de leer está en el cuarto discurso. Los versículos 19 y 20 de este cuarto discurso, que abarca todo el capítulo 18 de Mateo, son esenciales para entender todo el capítulo. A ver, ¿quién los puede leer? No están en el texto nuestro, 19 y 20. Versículos 19 y 20 del capítulo 18. Es un texto muy conocido. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se los concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Qué texto hermoso. Ese texto que marca la presencia de Jesús en cada familia, en cada grupo de oración, en cada grupo de la iglesia, en cada comunidad, es el que marca el clima de todo el capítulo 18. Aprender a levantar la mirada a lo alto. 2 o 3 reunidos en mi nombre, orando, pidiendo. Ahí está la clave. La última palabra no lo tiene ese problema particular que tenés, por más grave que pueda ser. Con tu familia, con tu grupo, levantá la mirada y implorá la presencia del Señor y sabé que Él está presente cuando 2 o 3 se unen en la tierra para implorar su santa presencia. Son claves para entender todo el capítulo. El tema de este capítulo 18, de este discurso cuarto, es el tema de la comunión, de la comunidad. Se lo llama discurso eclesiástico, discurso de la formación discipular. Y va a insertar el tema de la misericordia como uno de los temas importantes de la comunidad. Por lo tanto, un tema importante para nosotros. La misericordia es parte de la vida de la comunidad. ¿Qué es lo interesante? El capítulo está dirigido a los discípulos. No lo tenemos en el texto que yo acabo de leer, el texto general. ¿A dónde tenemos que ir a buscarlo? Al 18:1. No es un texto que está dirigido a todos, ni a los paganos, ni a los mismos judíos en general. Incluso la voz de Pedro que sale por ahí nos puede sugerir que está hablando a un grupo más selecto dentro de la comunidad. Esto siempre es importante uno cuando agarra un texto bíblico, buscar
¿A quién le está hablando Jesús? A veces en el texto con el cual queremos orar, o con el cual queremos utilizar para una enseñanza o para la catequesis, por ahí no lo dice. ¿Qué tenemos que hacer? Ir un poquitito más arriba. Porque no es lo mismo si Jesús le está hablando a los paganos, a la multitud, o le está hablando a la comunidad. Acá, ¿qué significa si le está hablando a los discípulos? Que son los que ya están en camino. Y no es lo mismo entonces, porque el nivel de exigencia para aquel que está en camino es mucho más fuerte para aquel que recién empieza el camino o para aquel que está afuera. Si yo quiero que un hermano cambie de vida, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Le tengo que dar las 70 cosas que tiene que cambiar de vida o le tengo que presentar a Cristo? ¿Qué tengo que hacer primero? Presentar a Cristo. Y a veces lo hacemos al revés. Tenés que hacer estas 70 cosas y después le presento a Cristo. No, al revés. Primero presentarle a Cristo. Cuando descubre realmente a Cristo, y va a tener que cambiar 70 y más tal vez, digamos, como tenemos que seguir cambiando nosotros que ya estamos en la comunidad. Entonces, siempre que estén en un texto bíblico, busquen a ver a quién se le está hablando, sobre todo en los evangelios, donde está como más cuidado este aspecto, cuando la enseñanza es general para todos o la enseñanza se focaliza a los que están en camino. Este texto nos da palo a los que estamos en el camino del Señor, fuerte. No es que no le sirve a otro, pero la intención fuerte viene por este lado. Siempre que tenemos un texto más largo, si uno está orando con una porción de 2 versículos o 3 versículos, por ahí no hace falta. Pero cuando uno lee un texto largo o mediano, como pueden ser los textos de los evangelios del domingo de la misa, uno puede visualizar qué partes por ahí tiene ese texto. Esto no es palabra divina, se puede clasificar en más o menos. Yo acá lo clasifiqué en 3 partes. Se podría haber clasificado en 5, en 2, también. Pero acá para entenderlo lo vemos en 3 partes. La primera parte es la sentencia de Jesús sobre lo que podríamos decir es la medida del perdón. Y ese texto está en Mateo 18 y también en Lucas 17:4. Con una pequeña diferencia, pero más o menos es similar. La segunda parte del texto, la parte más larga, es la parábola del servidor no misericordioso, que va desde el versículo 23 al 34. Ese lo transmite solo Mateo. Lucas no escuchó evidentemente este texto, porque a Lucas le gustan los textos de la misericordia, y sin embargo se ve que ese día había salido a pasear con Pablo y no escuchó cuando Jesús dijo esta parábola y entonces no quedó en el Evangelio, o estaría distraído con el telefonito, no sé qué estaría haciendo Lucas y no le quedó registrado. Y el versículo final, el versículo 35, que sería como la conclusión de este texto que estamos viendo nosotros y también de todo el capítulo. 3 partes, una posible clasificación. Vamos a la primera parte. La primera parte. Pedro interviene, como sucede con frecuencia. Vieron que Pedro encabeza muchas veces las intervenciones de los discípulos. A veces de manera muy acertada y a veces mete la pata hasta el caracú. ¿Se acuerdan cuando Jesús les pregunta, cuando bajan del monte de la transfiguración y le dicen, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Y qué dicen ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, en uno de los evangelios. Ahí la pega perfecto. Y Jesús le dice, esto lo descubriste por la fe, no por otro camino, no por otro lugar. Pero inmediatamente, cuando Jesús cuenta a sus discípulos, no a la multitud, en ese momento les cuenta cómo va a ser la pasión cómo va a ser el mesianismo que va a pasar por la pasión, Pedro interviene y ¿qué le dice? No, esto jamás sucederá. Y ahí entonces
Jesús que le dice: Satanás, ve detrás de mí. Es importante esta traducción. Algunos traducen mal el texto. Ves detrás de mí, ¿qué significa? Volvé a ser discípulo. No te pongas adelante mío como Satanás. Ve detrás de mí, volver al camino del discipulado. Los que están haciendo el discipulado. Muy lindo ese texto para entender. No plantarse ante Jesús, sino ir detrás de Jesús para ser verdadero discípulo. La tempestad en el mar. Si sos vos, Jesús, mandame ir a tu encuentro. Vení. Vení. Cancherito, Pedro sale caminando sobre el mar. Cuando aparece el tema del viento, el oleaje, esto que el otro, tiene miedo y nos dice la palabra, comenzó a hundirse. Y ahí el cambio para positivo. De cancherito, sale el grito: Señor, sálvame, Señor, socórreme. Pero así. El lavatorio de pies, ¿se acuerdan? Ahí cuando le quiere lavar los pies: no, nunca me lavarás los pies. Pedro, le dice Jesús: si no te lavo los pies, no podés correr la misma suerte que yo. Entonces lávame todo, Señor. Jesús ya dijo: no veo la hora de ir a la pasión y de resucitar. Ya me tienen harto, digamos, ¿no? Jesús no lo hubiera dicho así, pero fíjense, bueno, Pedro aparece muchas veces y en este caso también aparece en boca de este tema de la pregunta con respecto al perdón. Se sitúa en la casuística judía, era judío, y a los judíos les encanta estudiar los casos, las cuestiones jurídicas. Jesús, como ocurre siempre, ¿qué hace? Se escapa de las cuestiones de la casuística, ver caso por caso, ver la cuestión jurídica, porque el planteo de Jesús va por el carril del amor y de la misericordia. El judaísmo conocía el perdón fraterno, pero tenía un sentido muy legalista. ¿Qué significaba esto? El perdón era más jurídico que personal y basado en multitud de ordenanzas. De alguna manera podríamos decir esto: importa el perdón para que no haya lío y para que no haya conflictos. Ese era el acento del perdón. Y hay algunos textos que no son de la Escritura, que no son de la Biblia, llamamos textos parabíblicos, son de la misma época de la Biblia, pero no están en la Biblia, no son palabra de Dios. En algunos textos parabíblicos tenemos que el perdón entre los judíos decía que había que perdonar hasta 4 veces. Te perdono 1, te perdono 2, te perdono 3, te perdono 4, la quinta, garrotazo en la cabeza, digamos, ¿no? Estabas habilitado hasta 4 veces el perdón. Entonces ahí se entiende que Pedro, cancherito, ¿qué le va a decir? Hay que perdonar hasta 7 veces, como traduce, 7 veces. Además, recordemos que el número 7 es el número de la perfección, digamos, ¿no? Lo perfecto lo plantea Pedro, digamos, en este sentido. Pero la respuesta de Jesús, ¿qué nos va a decir? Que hay que perdonar 77, dice literalmente el texto. Esto es interesante. Hay 2 lecturas de ese texto. 70 veces 7 agregamos y entonces es 490. Y así en la tradición, por ejemplo, lo entendió San Jerónimo, San Hilario, la Didascalia, que es un escrito cristiano muy, muy antiguo. Pero al no tener la palabra veces, que nosotros la agregamos para entender, el 77 también, ¿cómo se puede entender? Como 77. Y así lo entendió Tertuliano, que es un padre de la Iglesia, Orígenes, otro que es importante, y San Agustín. Sea como sea, sean 490 o 77 veces, está hablando de un número perfectísimo, de lo absolutamente pleno, de lo totalmente infinito e insuperable. Pero ¿qué es lo interesante? Si nos manejamos con el número 77, habría una alusión a un texto del Antiguo Testamento. Busquen Génesis, los que tengan Biblia, 4, 23, 24. Génesis 4, 23, 24.
Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Fíjense lo interesante. Al poner el mismo número, el Nuevo Testamento, ¿qué está queriendo limitar? El deseo de venganza que está presente en la situación de este personaje que está comentando ahí a sus mujeres una situación de venganza. Recordemos nosotros la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que buscaba limitar ¿qué cosa? El tema de la escalada en la violencia. El clan vecino me mataba 2 ovejas, yo le mataba 7 ovejas. Y él entonces después me mataba un hijo, y yo después le mataba 3 hijos. Y él venía y me prendía fuego. Era un poco la dinámica. Entonces, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que a uno le escandaliza un poco, porque en el Antiguo Testamento la tenemos así. En la progresividad de la revelación lo que buscaba era limitar el deseo de venganza. Acá está presente en Lamec el deseo de venganza, como elemento imperfecto y pasajero en el Antiguo Testamento. Si uno entiende el 77, va a ver con claridad cómo Jesús se está oponiendo claramente a la tentación del deseo de venganza. Entonces el texto adquiere un matiz muy interesante. ¿Por qué? Porque lo conecta con el Antiguo Testamento y además porque este tema de la venganza lamentablemente es un tema muy humano y muy presente en cada uno de nosotros. Dios quiera que sea así de chiquitito, digamos, ¿no? Pero a veces ante las circunstancias difíciles, a veces ante la debilidad psicológica, ante la debilidad psicológica no es un pecado en sí, pero nos puede jugar una mala pasada y hacernos caer porque Satanás se sirve de esa debilidad y por una cuestión, por ejemplo, de desvalorización que experimentaste, se te dispara el deseo de venganza. Por ahí, como estamos en el camino, por ahí no lo verbalizamos, no lo decimos y no lo ejecutamos. Bendito sea Dios, si es así. Pero a veces la tentación de ejecutarlo parcialmente, que nos revuelva mucho en el interior, buscarle justificación bíblica, teológica, espiritual y pastoral le podemos encontrar. Y no, porque realmente, mirá lo que me hizo, mirá lo que me dijo, mirá cómo, mirá, digamos, ¿no? Y seguro que vamos a encontrar argumentos y versículos por todos lados para querer justificar eso. Entonces, es un texto muy importante, muy rico y muy actual. En esto de limitar el deseo de venganza, 2 textos muy bonitos que nos iluminan y nos dan la clave, en definitiva, de lo que es la propuesta que tenemos en este texto de Mateo 18. El primero, Romanos 12, 21. La conclusión de un texto hermoso de Pablo que deberíamos leer, releer y recontraleer. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Clave, la tentación de querer vencer el mal por el mal, eso es la venganza. Querer vencer el mal con el mal nunca resultó, nunca fue efectivo, nunca, y nunca lo va a ser. Nunca fue efectivo y nunca lo va a ser. Pablo es claro en esto. La primera de Pedro también. No devuelvas mal por mal ni injuria por injuria, al contrario, retribuyan con bendiciones porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Clarito, la misma dinámica. Difícil de vivir, difícil, pero no hay otro camino. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Estos textitos están para estar marcados, anotaditos por ahí en el teléfono, en un papelito, en la cartera de la dama, en la billetera del caballero, para realmente en algún momento, cuando uno se ve tentado, ir al encuentro con la palabra en esos textos.
La respuesta de Jesús no es pragmática, sino que es programática. Pragmática sería estar marcada por el cálculo, es decir, 77 veces, a las 78, pa, garrotazo en la cabeza. O 490 veces, a la 491, pa, garrotazo en la cabeza. No, eso sería la cuestión de carácter pragmático. La respuesta de Jesús es programática. Él nos da un programa de vida, un programa para ser verdaderos discípulos de Él. Nos los está dando claramente en este texto, con su introducción, con la parábola y con la conclusión al texto y a todo el capítulo. La parábola propiamente dicha, la segunda gran parte del texto, la parte más larga. El contenido es evidente y es fácil de captar, ¿no? ¿Es una parábola complicada, les parece? No, los elementos, por más que uno no tenga mucha idea de algunas cuestiones, los pueden captar perfectamente bien. Hay parábolas que son más complejas, hay parábolas que tienen, creo que alguna vez lo he dicho ya, el efecto parábola para captar la atención que por ahí a veces uno lo pierde. Entonces, si un pastor tiene 100 ovejas y una se le pierde, ¿no deja acaso las 99 y va a buscar la que se le había perdido? No, nunca un pastor hacía eso. Nunca un pastor hacía eso. Si se le perdió una oveja, ¿qué hacía? Lo lamento, cuido las 99. Los pastores no eran dueños de las ovejas, o a lo sumo tendrían 2 o 3 ovejitas, la mayoría eran de otro. Entonces se lamentaba por la que perdió, pero cuidaba las 99, se iba a buscar. Entonces la parábola, ¿qué nos quiere marcar? El amor predilecto, personal y particular de Dios por cada uno de nosotros. Pero ningún pastor hacía eso en la época de Jesús. Eso ahí por ahí nosotros lo perdemos, porque bueno, si bien los que somos más grandes hemos visto Heidi cuando éramos chiquitos, tenemos un poco de idea, digamos, de algunas cuestiones, por ahí no venimos la mayoría de una cultura de rebaño y pastoril en este sentido. El sembrador, cuando sale a sembrar, ¿cómo hace con la semilla? ¿Ustedes se imaginan cuánta guita tenía que tener el sembrador para tirar semillas por todos lados? Sembrador no tiraba al camino, a las piedras, a las espinas, sino que con su morralito colgado iba tirando en el surquito que no cayera ninguna al costado. Y si aparecía un pájaro le daba una patada, digamos, para que no se la llevara, digamos, ¿no? Entonces, esa forma de sembrar nos habla de la apertura de Dios que invita a la salvación a todos, incluso a aquellos que van a elegir que no, que serían los terrenos que plantea que no. Pero la salvación llega a todos. Ese es el efecto claro, eso se llama efecto parábola. La más complicada de todas, la que le quita el sueño a la mitad de los curas, digamos, ¿no? La que viene después del capítulo 15 de Lucas, en el capítulo 16, la parábola del administrador deshonesto. La vamos a tener este año, nos toca por septiembre, creo que es, digamos, ¿no? Y esa es complicada, digamos, ¿no? Coimero, atorrante, y Jesús lo termina alabando, digamos, ¿no? ¿El efecto qué es? La inteligencia, no el contenido. Está claro que Jesús no habilita el contenido, pero así como los atorrantes son inteligentes, ustedes con la palabra de Dios sean inteligentes. Eso es efecto parábola. En algunas lo podemos captar, en otras no los captamos tanto. En esta es bastante evidente. Hay 3 escenas. La primera escena, el rey y el servidor. La segunda, el servidor con el otro servidor. Y la tercera escena, el rey nuevamente con el primer servidor. Una pequeña novelita tenemos, digamos, de las 9:30 de la noche para poder ver las 3 escenas que se nos presentan acá. La primera, el rey y el primer servidor. Le debe 10.000 talentos. Es una moneda griega, unos 10 millones de dólares y unos 150 millones de pesos.
¿Qué harían ustedes con toda esa plata? No nos da la manera de calibrar. Yo en parte usaría para arreglar la catedral, digamos, ¿no? Habría que invertir mucho, digamos, ¿no? Pero sobraría, así que podemos hacer otras cosas. Una suma desorbitante. Esto del equivalente es aproximado, es aproximado porque es difícil hacer una transposición del siglo I en la Palestina de Jesús a la realidad actual, pero más o menos es un indicativo. El rey perdona por la simple súplica, nada de retribución. Vieron que el muchacho que dice, yo te lo voy a devolver todo, imposible, no voy a devolver nunca nada. El poder de Dios, a quien representa el rey de esta parábola, está justamente en su misericordia. Ahí queda reflejado el poder de Dios. El contexto es más de corte oriental que de corte de Palestina. En Palestina hubo reinados, pero eran más sobrios. La imagen que aparece es más de una corte de tipo oriental, más opulenta. Pero así como nosotros, sin tener nunca experiencia de monarquía, entendemos lo que es, en aquel momento culturalmente se podía captar lo que era una corte oriental. No se conocía en el judaísmo la venta de la mujer y de los hijos como esclavos. Esto sí ocurría fuera del judaísmo en algunos casos, con lo cual refuerza la idea de que venía del ámbito más extremo oriental. Estaba permitida en el derecho helenístico romano la venta de deudores como esclavos, pero iba siendo restringida de forma gradual. En el judaísmo se usaba el arresto por impago y así se presionaba a los familiares. Judíos, para querer juntar manguito, entonces arrestaba y iba a ver a la familia. Y le decía, bueno, si no paga, queda en la cárcel, digamos, ¿no? Entonces era la forma de presionar. Pero cada vez se iba restringiendo más, al menos en el sentido histórico del término. 150 millones de pesos le debe y por la simple súplica es perdonado. En el versículo 26 nos dice que el servidor se postra. Era lo que se hacía ante los soberanos o los dioses. Y nos da la clave para entender que el rey representa a Dios. Nos dice que pide tiempo. La palabra que se utiliza, la palabra griega makrotismeson, significa tener paciencia. El servidor le pide paciencia al rey. Es lo que se nos invita a nosotros a pedirle a Dios, que tenga paciencia. En la traducción griega del Antiguo Testamento, este verbo se utiliza muchas veces para que Dios refrene su ira. Es importante que aparezca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque queda patente de que el pueblo se equivoca, que es pecador. Uno se asusta a veces cuando ve esos textos y se nos va a prender fuego automáticamente. Dios nos puede aniquilar cuando quiere, puede aniquilar a quien quiera. La ira tiene este valor pedagógico, marcar que hay pecado, que hay error, que hay infidelidad a la alianza, que el pueblo y que cada persona, y nosotros por lo tanto, nos comprometemos a llevar adelante. El pedido de paciencia. Señor, teneme paciencia. En el versículo 27 nos dice que el servidor tuvo misericordia, y la palabra que utilizan, el esplagnisomai, significa que se le mueven las entrañas. Tiene entrañas de misericordia el rey ante el pedido del primer servidor. Y lo perdona. El texto del Nuevo Testamento que más utiliza la palabra perdón es Mateo. Uno pensaría que es Lucas, porque Lucas desarrolla más el tema de la misericordia. Sin embargo, el tema del perdón, donde más aparece es en el Evangelio de Mateo. La segunda escena, el segundo capitulito de la novelita. El servidor con el otro servidor. El compañero no se postra, porque no es Dios. ¿Pero qué le pide? Que sea paciente. Le pide paciencia. ¿Cuánto le debe? 100 denarios, una moneda romana, unos $1.000 contra los 10 millones del anterior.
Fíjense la desproporción que hay. $1.000 contra 10 millones de dólares. La diferencia es absolutamente abismal. Este primer servidor actúa como si nada hubiera pasado. Actúa sin misericordia a pesar de que recibió misericordia. Dios actuó con un exceso de misericordia con este servidor y este no fue capaz de tener un poco de misericordia ante la realidad del servidor que le pedía paciencia, que le pedía tiempo. La tercera escena, el rey nuevamente con el primer servidor, aparece el versículo 33, que es el versículo central de la palabra. Lo volvemos a ver, 18:33, Daniel de Mateo. Toda parábola siempre tiene uno o dos versículos que son centrales. El clímax de la parábola, el punto culminante de la parábola, acá está en la pregunta retórica que aparece en el versículo 33. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Esa es la clave. El cómo. Como yo tuve misericordia de vos, me compadecí de vos, vos tendrías que haberte compadecido, haber tenido misericordia con tu compañero. Habíamos dicho que en la primera parte utilizaba el verbo splagnisomai para tener misericordia, que es uno de los verbos griegos para hablar de misericordia. Acá, en el versículo 33, utiliza la expresión eles, que viene de eleison, que es también para pedir misericordia, compasión, otra palabra que se utiliza en la lengua griega. ¿Qué es lo interesante? Que la expresión eleison se conecta teológicamente con el mismo evangelio en Mateo 5:7, que es la quinta bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Utiliza la misma palabra, conecta claramente con la bienaventuranza que tenemos que hacer. Debemos hacer como Dios ha hecho y hace con nosotros. El cómo, la expresión en griego es hos, es a la vez causal, porque yo me compadecí de vos, vos tenías que compadecerte, y a la vez es comparativo. Ya que yo me compadecí de vos, vos también tenías que compadecerte. Fíjense que es interesante porque queda claro en lengua española. ¿Por qué? Y ya que. Marcando dos actitudes distintas por el cual tenemos que ser misericordiosos en la medida que recibimos y experimentamos la misericordia de Dios. Pasamos esto. Al final, el versículo 35 es conclusión de todo el capítulo. Lo revela el término hermanos, que se ha repetido 3 veces con anterioridad. En el 15, en el 21 y también al final. La expresión ton cardión gemón significa desde el corazón de ustedes. Hay que perdonar de corazón, decimos nosotros. ¿Qué implica? Romper con el sentido legalista de una simple conciliación superficial, que era la tendencia de ¿qué? Del judaísmo. Un perdón legalista, un perdón para que no haya conflicto. Vieron que a veces nos pasa eso. Bueno, a veces no nos queda otra. Bueno, vos venite para acá, vos venite para acá, digamos, y a veces la mamá y el papá en la casa, para que no se peleen los chicos, tienen que organizar las cosas así. Así está bien, en un nivel. Cuando son cuestiones más profundas, una simple organización territorial no alcanza. Una simple determinación legal exterior imperativa no alcanza. Perdonar de corazón no significa necesariamente sentirlo, porque a veces nos confundimos con eso. Perdonar de corazón, ¿qué significa? Poner la carne en el asador, poner toda la vida y decir, yo quiero perdonar desde lo más profundo de mi ser, aunque me cueste. Cuidado con confundir perdonar de corazón
con sentir todo a la perfección. Son dos cosas distintas. Si la persona que me calumnió la tengo que ver 4 veces por semana, 3 horas, que yo me acuerde y me duela lo que me hizo, no significa que no haya perdonado. ¿Queda claro esto? Porque ahí hay confusión. Para perdonar de corazón hay que olvidarse. Mentira. Bendito sea Dios si Él te da la gracia de que te olvides, o si la ofensa fue así de chiquitita, fue una soncera familiar y pasó. Pero cuando hay cuestiones serias y complicadas, el perdonar de corazón no necesariamente coincide con el sentimiento. El perdonar de corazón tiene que ver con comprometerse en serio en perdonar y superar la tentación de devolver mal por mal. ¿Quién no perdona? El que devuelve de la misma manera, el que cae en el deseo de venganza, el que no limita la venganza, el que devuelve mal por mal, el que devuelve maldición por maldición. Ese no perdonó. El que sintiendo interiormente elige no devolver mal por mal y perdona de manera más grande. Si yo me olvido, es más fácil perdonar. O porque no fue muy serio, o porque soy bastante desmemoriado, digamos, entonces me olvidé, digamos, ¿no? Entonces, bárbaro, bendito sea Dios. Pero si acordándote de la calumnia, de la ofensa que te hizo tal o cual persona, vos superás la tentación de volver mal por mal, estás claramente perdonando de corazón. Y eso es muy importante para no confundir dos realidades que son distintas. Se señalan los dos polos de la vida del discípulo. La gratuidad absoluta del perdón divino. ¿Tuvo que hacer algo el primer servidor para ser perdonado? Nada, absolutamente nada. Suplicó y fue perdonado. Quería devolver, no iba a poder devolver nunca. Nada. Nadie le pidió que devolviera absolutamente nada de nada. El perdón de Dios es absolutamente gratuito. Un polo. El otro polo, la solemne exigencia del perdón fraterno, cimiento indispensable de la nueva comunidad. Indispensable. Y ahí, ¿por qué es tan importante para la comunidad cristiana? ¿Por qué este texto es importante para los curas, para las monjas, para los grupos de iglesia, para los dirigentes laicos de la iglesia? Porque acá están los cimientos. Si esto no está presente, la comunidad se cae absolutamente. Levantar la mirada al Señor, como nos marcaban los versículos anteriores, y poder entender el tema del perdón. A veces se plantea que podría haber una cierta tensión entre unos textos de Mateos y este, que es el nuestro. Por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, los que ejecutan la misericordia, porque entonces van a tener misericordia. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O en Mateo 25, el juicio final. Hay que darle de comer, dar de beber para poder entrar en el reino. En realidad no hay tensión, sino que son dos puntos de una misma realidad. El que experimenta misericordia de Dios tiene que devolver misericordia. Y el que tiene la exigencia de la misericordia va a recibir la misericordia de Dios porque va a ser salvado por el Señor. Habría como un circuito, la misericordia en sentido ascendente y la misericordia en sentido descendente. De Dios al hombre, del hombre a Dios, pasando por la realidad de tener misericordia con el prójimo. No hay oposición entre una y otra realidad. El Papa Francisco toma en el texto que convoca al jubileo, toma este texto, hace una pequeña referencia, la leo y con esto concluimos y vamos a ver si hay alguna pregunta para hacer.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano, provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar. Jesús responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y pronunció la parábola del siervo despiadado. Este, llamado por el patrón a restituir una gran suma, le suplica de rodillas y el patrón le perdona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él que le dio unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar a aquel siervo le dice, el versículo 33, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y Jesús concluye, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La parábola, nos dice el Papa, ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces estamos llamados a vivir de misericordia porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¿Cómo es difícil muchas veces perdonar? Y sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del apóstol, no permitan que la noche los sorprenda enojados. Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús, que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. Felices los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este año santo. La única posibilidad de ser felices, queridos hermanos, es utilizar el perdón como este instrumento que se ha puesto en nuestras manos para superar el rencor, el odio, la bronca, la venganza y todo aquello que nos aparta del camino del Señor. Lo dice la palabra y no hay otra. Nuestros comentarios, nuestras vueltas tienen que confluir claramente en esta realidad. ¿Preguntas? ¿Comentarios cortos? Sí. Muy bien, muy interesante la pregunta. Lo ideal es sí. Preguntó si necesita que la otra persona, la que me ofendió, me pida perdón. Lo ideal es que sí. Cuando no se da, te queda la posibilidad a vos de perdonar de corazón a la persona, aunque no se pueda restituir el vínculo. A veces está esta cuestión. La obligación de perdonar no necesariamente implica la restitución del vínculo. Pongo un caso extremo, la separación de unos esposos. Uno de ellos dos daña gravemente a la familia y a la vida del otro, de manera grave e irrecuperable. La separación es un hecho, digamos. ¿Tenés obligación de perdonar? Sí. ¿Tenés obligación de volver con él o con ella? No. ¿Por qué? Porque sostienen el tiempo o la violencia o la infidelidad o lo que fuera. Dos cosas distintas. Incluso en ese caso, a veces, gracias a Dios, hay separaciones que son serenas y uno lo puede charlar. Cuando el otro no se hace cargo que me dañó, cuando el otro se murió, fíjense, ahí está la obligatoriedad o el imperativo de perdonar, porque a veces cuando el otro falleció, el daño lo hacemos nosotros. Cuando el otro se fue a vivir a Nueva Zelanda, digamos, no iba a tener contacto, aunque hoy en día por los medios no puede tener cierto contacto, pero sobre todo la situación extrema, ya no me lo puede pedir. Y mientras el otro no cambie, porque el otro cree que obró bien, digamos, en ese caso el trabajo es
tuyo con el Señor y el Señor con vos, con cada uno de nosotros, de poder perdonar de corazón. Muy interesante la pregunta, porque muchas veces uno podría decir esto: fácticamente no es posible lograr por ahí el diálogo o el contacto con el otro. A veces, sobre todo cuando no son cuestiones tan graves, uno tiene que aprender a decodificar el perdón no verbalizado. Me maltrataste un poco, digamos, no una cuestión seria. Y vos sabés que es re orgulloso, re orgullosa y le cuesta pedir perdón. Pero al día siguiente vino enseguida, se acercó y te regaló un caramelito, digamos, ¿no? Un chocolate mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, decodificar en un tema que no fue grave, en un tema que no fue serio, sabiendo que el otro es bastante orgulloso y lo está trabajando, pero le cuesta todavía pedirte perdón, no te lo dijo, pero tuvo un signo de querer volver. Ahí, por eso es importante uno estar reconciliado con el Señor, que es lo mismo, porque uno puede decir, a veces ser duro, decir, bueno, hasta que no me venga a pedir perdón, se arrodille, llore realmente y se arrastre en el piso, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Sobre todo, insisto, cuando no son cuestiones graves. Pero a veces fíjense que de cuestiones que no son graves se arman entuertos muy jorobados en las vidas de familia. A veces uno empieza a ver para atrás, bueno, estamos peleados, se arma el lío, llegan las fiestas, típico, Navidad, se arma todo el lío y vamos a la casa de quién y de la otra y de otra y empiezan todos los entuertos ahí. Bueno, estamos peleados. ¿Por qué estamos peleados? Y por ahí no fue pasó algo seguro, pero por ahí no fue tan serio el comienzo. Y después hubo toda una carga entre medio que complicó la realidad, pero inicialmente no era tan serio. A veces hay cuestiones que sí son graves y son complicadas. El perdón es absoluto siempre. La recomposición del vínculo, cuando se puede sí, cuando no se puede no. Sí. Es difícil perdonar esa circunstancia, pero te puedo decir cosas más caseras y cercanas. Perdonar que un miembro de la familia abuse de un menor, por ejemplo. ¿Cómo lo manejas eso? ¿No? Digo, o sea, eso también digo, pero puede estar mucho más cercano a una realidad nuestra, ¿no? O sea, digo que genera situaciones muy difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles. Sí. Sí. Lo que pasa es que eso es más mediático en el fondo, digamos, ¿no? Yo creo que el discípulo del Señor puede hacer un trabajo y no es tan complejo, digamos, en ese sentido. Y aparte hasta uno podría decir, aprender a confrontar saludablemente por cuestiones de tipo política y hasta por cuestiones religiosas que sean opinables, uno tiene que educarse en la clave del diálogo. Si es más serio lo que vos decís, los asesinatos con todas las vejaciones que hacen, o las situaciones, esto como decía en tema de uso, o las cuestiones matrimoniales también, cuando uno aposta realmente toda la vida a un proyecto y la cosa, uno de los dos lo rompe de manera clara y decidida y no se puede recuperar, pero en muchas situaciones difíciles. Otra pregunta, comentario, reacción. Reacción misericordiosa, por favor. Sí. Es parte del camino. Es decir, yo creo que... Sí. Porque cuando uno tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, diríamos a la luz de esta parábola, el rey se puso en el lugar del primer servidor, digamos, y el primer servidor no se puso en el lugar del segundo servidor, digamos, ¿no? En el camino del perdón, meterse en el zapato del otro, entenderlo en su propia realidad, nos ayuda mucho porque nos hace bajar los decibeles. Cuando yo digo, bueno, esta compañera de trabajo que día por medio me ladra, digamos, pero hace que trabajamos juntos 15 años, y yo ya sé su historia. Yo ya sé lo que le pasó en tal momento, en tal circunstancia, en tal situación. Entonces, es más, si uno cuando reza, cuando ora al Señor,
trata de ver a la persona en esa situación, te va a ayudar a reconciliarte más naturalmente y más serenamente. La entiendo como es, digamos. Estas situaciones de vida la marcaron de tal manera que le cuesta. Y además hasta por ahí te enterás que está haciendo el esfuerzo, digamos, ¿no? Comprender. La palabra decodificar. Yo creo que esto es aprender a decodificar al otro. Si yo cada persona con la que me encuentro, a veces me encuentro con la gente que se viene a quejar al obispado de 20.000 cosas distintas. Si yo automáticamente me engancho en el golpe que me quiere dar, y nos terminamos peleando. Yo tengo que decodificar, es decir, todo lo que esta persona me está diciendo a mí, no me lo está diciendo a mí. Yo represento algo en ese momento, represento una autoridad, pero no me la está diciendo a mí. Si yo me engancho, no estoy atento espiritualmente primero con el Señor y psicológicamente después, donde yo me enganché y le respondí 2 o 3, nos agarramos las piñas, digamos, ¿no? Entonces, comprender y decodificar lo que el otro en realidad quiere decirte. Es un tema... Claro. Yo creo que todos puede estar, cada uno en su justa medida. Una persona que abusó de un menor no la tenés que prender fuego, ni tenés que ahogarla en el mar, ni tenés que ahorcarlo acá en la plaza. Pero obviamente no puede estar en su vida, ¿no? Digo, hay cuestiones, digamos, ¿no? En ese sentido, que uno tiene que tener presente, digamos, ¿no? Eso sería venganza al otro, ¿no? No va por ahí, digamos, pero obviamente que no puede estar con menores y tiene que estar preso, digamos, ¿no? Por poner una situación extrema, digamos. Entonces ahí estás comprendiendo que el otro es un ser humano que está herido y marcado y posiblemente haya una historia truculenta detrás, pero evidentemente no puede hacer lo que hace porque es gravísimo, con mayúscula y con 20 signos de admiración, entonces no puede estar en esa circunstancia. Pero ahí estás comprendiendo, no lo aniquilás, no lo prendes fuego, sino que lo apartás y buscar que tenga la mejor vida posible a pesar de esa circunstancia, digamos, ¿no? En la vida de la comunidad cristiana sería una trampa volver al perdón judío legalista, digamos, de tapar todo para seguir trabajando juntos. Claramente es una tentación. Sería una degeneración de la diplomacia, digamos, ¿no? ¿Uno tiene que ser diplomático? Sí, pero la categoría es el amor, la justicia, la diplomacia viene después, digamos, ¿no? Entonces, querer tapar. Distinto podría ser esto, que uno maneje tiempos, ¿no? Entonces vos decís, se armó una trifulca fuerte. Bueno, entonces paremos. Traigamos 7, 8 cubeteras, nos ponemos toda la cubetera en la cabeza, y este sábado no lo charlemos. Dejémoslo para el sábado que viene, digamos. Ahí no sería una diplomacia superficial, sino sería postergar un poquito para ¿cómo? A quitar las aguas para objetivar, digamos, ¿no? No sería la trampa del legalismo. El legalismo sería cumplir 2 o 3 normas, cada uno a su casa, pero no nos comunicamos, limitar la cuestión de esa manera sí, sería una trampa. No. El Señor no quiere la paz de los cementerios, digamos, ¿no? Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no la paz como la da el mundo. Una falsa paz donde todo está bien, pero nada está bien en una familia, en un grupo, en eso no ayuda. Hipocresía. Hay que hablar, hay que comunicar, hay que decir. Lo cual no significa no utilizar filtros, que sería el otro extremo, digamos, ¿no? Yo, porque soy auténtico, no soy hipócrita y me la juego, te digo que sos un desastre en esto, en aquello. No. Hay un filtro. El filtro de la caridad es posible. El filtro de la caridad es necesario. Si por debilidad se me fue, listo, cubetera en la cabeza, esperamos 2 semanas y después lo vamos a charlar. Pero no tenerlo como programa de vida. Hay gente que a veces cae en el otro extremo. El programa de vida, yo te canto las cosas como son. No. Hay un primer valor que es el amor, la caridad, el respeto por el otro. Entonces, digo, a ver, ¿cómo te digo esto? Entendiendo, comprendiendo. ¿Cómo te corrijo? Es difícil corregir bien, La tentación a veces, digo, en esto a mí me pasa, en lo que me toca corregir, a veces preferiría no tener que corregir.
porque hay que corregir bien, hay que corregir evangélicamente hablando, hay que corregir con estos criterios. Mateo mismo en el capítulo 18 tenemos ahí el tema de los pasos en la comunidad. Primero a la persona, después a 2 o 3, después leanlo tranquilo. No a los más chusmas del grupo, ni a los que te van a dar manija en contra de la persona. Decíselo a alguien que te ayude, sino a la comunidad. Y si no, considéralo pagano o publicano, no perdido, sino necesitado de ¿qué? De volver a evangelizar. Eso es importante a veces, porque a veces se entiende como una excomunión. De hecho, la excomunión entendida en este sentido, no en el sentido jurídico del término, significa, bueno, la que te mandaste es tremenda, es necesario que vuelvas a descubrir que Cristo es la raíz. Por eso el capítulo 18 es para la comunidad, no para los de afuera. No está hablando ni a los publicanos ni a los paganos. Cuando ya no se puede contener en la comunidad, en el grupo, en la familia, fuera. Pero no porque te rechazamos y discriminamos y todas estas palabras que a veces usamos mal en este momento, sino porque tenemos que volver a anunciarte a Jesucristo. Ser publicano, ser pagano es eso, no haber descubierto el sentido de Cristo en la vida. Ya estaba en la comunidad, pero se dejó hacer cosquillita por Satanás de este lado, de este otro, de acá, de allá, y terminó sucumbiendo. Volvió a ser pagano o publicano. Preguntas, comentarios, reacciones. Sí. Hacela y rehacela, tranquilo. El Papa Juan Pablo II perdonó a Liabka que le hubiera pegado el tiro, pero no movió ni un pelo para que Liabka saliera de la cárcel. Sí, sí. Vos tenés la obligación absoluta de perdonar incluso al que estás demandando. Incluso al que estás demandando, si es justo, ¿no? O sea, ahí estamos después en los vericuetos, pero suponete un caso claro donde un pariente, que son las cosas típicas, la herencia de la nona se la agarró tal primo, digamos, y lo jorobó al resto. Si vos me venís y me consultás en el confesionario qué hacer, demandá a tu primo, digamos. Perdonalo de corazón, pero demandalo para que la herencia de la nona vaya a los 7, 8 que les corresponda, digamos. Sí, sí, no hay. Después entra en la complejidad de que cuando vos vas y hablas con un abogado, según lo que te plantea el abogado, pero es otro tema, digamos, ¿no? O sea, no tiene que haber de por medio una injusticia, no tiene que haber de por medio una mentira, tiene que estar en juego los valores, en el principio y en el camino también, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Digo, pues es importante esto porque esto a veces genera mucho conflicto, sobre todo cuando hay cuestiones familiares. Yo digo, en el confesionario uno, sobre todo en el verano, que viene mucha gente de afuera, que nada que ver, que no nos conoce a los curas, las cuestiones, sobre todo en el marco de la familia, son muy complejas en estas cuestiones de tipo económico. Entonces fue a la casa, se metió en la casa, pero al final yo por eso a todo el mundo le digo, hacé contrato. Por lo que sea tu hermana, hacé contrato como corresponde, digamos, ¿no? Para evitar los problemas después, porque todos somos más o menos, nos llevamos bien esto que el otro, somos amigos esto que el otro, y después la cosa se complica. Sí. Sí. Claro. Como gesto pastoral, el rosario de Milagro Salas que le mandó el Papa, como gesto pastoral es indiscutible. Claro. Lo que uno podría plantear, como pregunta, no lo tratamos acá, lo cierro acá, el sentido político que tiene. Ahí sí, uno se lo puede preguntar. Entonces no hay que pegarle al Papa, pero uno puede decir, ¿era más o menos conveniente? Eso lo podemos discutir, no acá ni en otro momento. Pero el gesto es pastoral. El gesto es claramente pastoral, de acercarse. Es una obra de misericordia. Estuve preso y me viniste a ver. Perfecto. Sí. Una más. No, allá levantaron 2 las manos, así que hacemos las 2 y listo. Sí. En algunos
la moral establece, la moral cristiana católica en el tiempo, establece una reparación de tipo obligatoria. Por ejemplo, los pecados contra la justicia. Quitarle la fama al otro es un acto de injusticia. Vos tenés que reparar. Si yo dije que vi al cura vecino de mi parroquia dándose besos con la kiosquera de la esquina en la playa Varese, digamos, así como lo dije, tengo que hacer público, que fue por envidia y por celos, digamos, lo tengo que hacer público, si no, no soy perdonado por el Señor. Pecado contra la justicia de un robo, por ejemplo, ¿no? Se hace de manera proporcionada. Supónganse que vienen ahora en enero del 2017 y viene un riojano que me dice: padre, yo cuando era chiquito le robé un par de zapatillas a Carlos Menem. ¿Le voy a decir que le compre un par de zapatillas a Carlos Menem? No necesita, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir? Comprar un par de zapatillas y llevarlo a Cáritas de tu parroquia, digamos, ¿no? La reparación no tiene que ser necesariamente directa hacia la misma persona. Y siempre, cuando no es a la fama, en la cuestión del robo, no necesariamente tiene que ser pública. Vos no tenés que mandarte al frente, digamos, con aquello que hiciste. Podés hacerlo en secreto, ¿no? Entonces, una persona que robó algo puede restituir. Si tiene la posibilidad de restituir en secreto, no tiene que ir a decirle a la persona. Una mujer que trabaja en una casa y sacó unos pesitos de la billetera. Se confiesa, bueno, déjalo en la billetera, como lo sacaste. No tenés que ir a decirle a la gente de la casa: yo saqué la plata de ahí. Tenés que reparar claramente. En los otros temas, en la reparación se da directamente en el pedido de perdón o en el cambio de actitud, digamos, ¿no? En las cuestiones que tienen que ver con un mal humor, una mala cara, una cosa por el estilo. La clave tiene que ver con los pecados de la justicia. No entendido en el sentido jurídico del término, sino la justicia como virtud cardinal de relación entre las personas, y no solo en lo material, que podrían ser los 100 pesos de la billetera, pero también podría ser el tema de la fama. Esto uno, que estuviera un poquitito más el tema de la moral, uno el quitarle la fama al otro no lo tiene como un pecado de injusticia, pero en la clasificación va en esa línea, en esa dinámica. Alejandro, y terminamos. Ahí uno tendría que manejar el tema, el factor tiempo, uno podría decir en esto, ¿no? No dudaría a priori del perdón, pero es un perdón que todavía está en camino, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué habría que decirle a ese hermano? Que en esto de estar en camino haga el mejor esfuerzo posible, sostenido por el Señor, para poder sanear lo más posible el ver al otro. Porque el principio se mantiene. Vos no tenés obligación de reconstituir el vínculo. Entonces no habría una obligación moral a priori. No quedaría invalidado el perdón. Pero sería una necesidad de la propia vida comunitaria. Entonces la persona que va haciendo camino en el tiempo debería crecer. Así como pasó de tener la tentación de no perdonarlo cuando pasó el acontecimiento, pasó a decir: ya lo perdoné, tendría que estar en la posibilidad de dar un paso para decir: realmente vuelvo a tomar contacto. Y ahí está el límite. ¿Hasta dónde es conveniente? Eso es una cuestión que lo tiene que discernir la persona con el Señor y a lo sumo con el consejo espiritual de algún sacerdote en el marco de la confesión, porque ¿qué puede ocurrir? El volver a vincularte podría llegar a ser dañino en un punto. Pensemos en los casos cuando hay una enfermedad en una pareja, en este sentido, una enfermedad
lo típico que se está dando hoy en día con el tema de la violencia de género, digamos, ¿no? En definitiva. La mujer en la mayoría de los casos, pero a veces los hombres en la mayoría de los casos, que vuelve y reincide. En realidad ahí no. Perdonás, pero no lo ves más. Ahí no lo tenés que ver más, porque hay una debilidad psicológica en los dos que se juntó el hambre y las ganas de comer, y él te va a fajar siempre, digamos, ¿no? Entonces no hay posibilidad de vínculo ahí, digamos, ¿no? Entonces uno tendría que ver los casos. En las cuestiones comunitarias, uno puede decir la clave es el esfuerzo por crecer. Estoy en el camino del Señor, ayúdame, Señor, a crecer para que pueda tomar el mejor contacto posible con esta persona. Porque el otro riesgo es, cuando uno presiona mucho a esa persona para que se vea con los otros, que en 3 meses otra vez haya estallado la bomba, porque por ahí la debilidad de los dos es muy fuerte y el Señor los ha tocado, pero no totalmente, no estamos todavía en el cielo. Está bien esto, digamos, ¿no? En definitiva, anhelamos que en el cielo va a ser todo perfecto. Yo ni me puedo imaginar, digamos, no tener ningún deseo negativo, no tener bronca, no estar cansado, no tener hambre, digamos, no. Yo no me puedo imaginar cómo va a ser el cielo, digamos, en eso, ¿no? Porque va a ser así, digamos, ¿no? Encontrarte con aquel que te cuesta encontrarte de manera totalmente plena, total y perfecta, digamos, ¿no? Está bien la referencia que hiciste. En la tierra, claro, deberíamos acercarnos cada vez más a eso, pero siempre en la tierra va a ser limitado, siempre va a estar la tensión y el tironeo. Bueno, yo tengo que ir a confesar al Encuentro Vida, donde hay 90 preadolescentes que están en un encuentro de impacto. Vamos con el padre Gastón y el padre Luis, así que me voy ya, ni siquiera me quedo la oración. En la oración final tengan los presentes para que el Señor obre y toque el corazón de estos preadolescentes que están en el encuentro y hagan una oracioncita final con un canto. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Señor, como dice San Pablo, que tu Espíritu Santo nos enseñe todo lo que no aprendimos, lo que no entendimos, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos haga entender que somos hijos de misericordia para hacer misericordia, Señor. Aún, Señor, oramos no solo por los que estamos aquí, sino por los que hemos tenido en el corazón y en la mente cuando escuchábamos tu palabra, el mensaje del Padre Gabriel. Hemos traído a memoria nuestros afectos, Señor, nuestros recuerdos los hemos puesto delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, una vez más, que tú derrames sobre nosotros tu misericordia. Tu gracia, Señor, nos sane en este día. Aún, Señor, nos fortalezca en la voluntad para tomar la decisión cada día de ser, Señor, hacedores de misericordia, Señor, dadores de misericordia, aquellos quienes podamos compartir toda la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Señor, bendice nuestras vidas, nuestras familias, aún aquellas personas, Señor, que nos han hecho daño, que nos han ofendido, como decía Alejandro, que quizás no nos pueden ver. Señor, te rogamos que ahora tú los toques con tu mano de misericordia y los bendigas como a nosotros. Bendice, Señor, la vida de el Padre Gabriel, del Padre Luis, del Padre Gastón y a esos niños que están ahí en la casa de retiro esperando, Señor, encontrarse contigo y con tu misericordia. Abrázalos, tú conoces la historia de cada uno de ellos. Que tu gracia y tu poder se derrame sobre ellos y tú levantes de en medio de esos niños pastores, profetas, maestros, evangelizadores, hombres y mujeres de Dios. Señor, mientras envías a tus siervos, bendícelos por el camino, que también tú les des a ellos una gracia renovada, como lo haces también con nosotros, porque cada mañana nos levantamos y son nuevas tus misericordias. Amén.
Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, aún esta casa, este lugar, el sedier que hoy estamos aquí. Bendícelo, que también este lugar sea una casa de misericordia. Que no solo se enseñen las ciencias que se enseñan, sino, Señor, que la unción del Espíritu Santo descienda cada día, tocando mente y corazón de los que aquí vienen a trabajar y a estudiar. Padre, te damos gracias. Te